Buenos días y bienvenidos a un día nublado aquí en la finca, que por fin ayer llovió bastante. Es curioso realmente cómo nos afecta la lluvia cuando tienes huerta o cuando tienes un jardín o cuando eres agricultor o ganadero, porque la lluvia da vida y aquí llevábamos realmente meses sin una buena lluvia. Ayer llovió, dan lluvia 4 o 5 días esta semana, o sea que estamos muy contentas. Pero bueno, este vídeo, supongo que os podéis imaginar, es sobre la fuente. Llevo bastantes meses sin hacer ningún vídeo sobre la fuente y me habéis estado pidiendo ver cómo y preguntando cómo está la fuente, así que os voy a enseñar. Recapitulemos un poco para los que no estéis al día con el tema de la fuente, y si queréis ver más sobre la fuente y todo este proyecto, podéis verlo en la lista de reproducción que hice, que dejaré un enlace en la descripción para que lo veáis. Y bueno, este vídeo va a ser un poco como actualización, deciros cómo va, las cosas que han funcionado, las cosas que no y los planes a futuro que tengo para este año o ya más adelante, y ya ir viendo qué hago. Pero bueno, esta fuente lleva aquí probablemente desde que se construyó la casa, que fue en 1914, o sea que digamos que lleva aquí más de 100 años, o por lo menos 100 años, y se usaba inicialmente para regar. Está en la parte más alta de la finca. Lo que se hacía era llenar la fuente desde el pozo y luego vaciarla a través de acequias que había por toda la finca, y se regaba por inundación. Pero hace años nosotras ya pusimos riego por goteo por toda la finca, entonces ya no usábamos esta fuente para regar. Y al usarla para llenar, lo que se hacía era llenar y vaciar constantemente, con lo cual aquí el agua no llegaba a ponerse verde, a estancarse. Cuando nosotras dejamos de regar y teníamos la fuente llena, porque nos gusta verla llena y teníamos aquí peces y nos gusta tener aquí peces, realmente se ponía muy fea, como agua estancada, porque no había movimiento. Teníamos una fuente aquí, en el centro de la finca, en el sitio, digamos, más privilegiado y lo que debería ser muy bonito, lleno de algas, verde y fea, y bueno, a veces olía mal. Decidimos hacer este proyecto, que en un principio, y llevaba años pensándolo, yo quería hacer un proyecto de acuaponía. La acuaponía es una combinación entre la hidroponía, que es el cultivo de plantas en agua, y la acuicultura, que es la cría de peces. Entonces, al combinar las plantas con los peces, haces un ciclo. Los excrementos de los peces sirven como nutrientes para las plantas, y las plantas lo que hacen es limpiar el agua para los peces, y así el agua recircula y puedes cultivar cultivos que se cultivan normalmente en tierra, o sea, no son plantas acuáticas, son plantas terrestres en agua. Bueno, para más sobre acuaponía, ver los otros vídeos y también vídeos a futuro, porque ahora mismo, la realidad es que esto no es un sistema de acuaponía, esto es una fuente ornamental con plantas acuáticas. Porque, por desgracia, todas las plantas no acuáticas que plantamos en la fuente el año pasado se han muerto por falta de oxigenación en las raíces, porque las camas de cultivo que pusimos, que son cestas llenas de grava, no se oxigena suficiente el agua, con lo cual no se puede... Bueno, ha sido un fracaso en ese sentido. No lo podemos llamar sistema de acuaponía porque no lo es. En un sistema de acuaponía puedes cultivar plantas que no son acuáticas, porque hay suficiente oxigenación en el agua como para cultivar plantas terrestres que necesitan oxígeno en las raíces. Bien, entonces, se podría decir que ha sido un fracaso, porque si nuestro objetivo era hacer un sistema de acuaponía y ese aspecto de la fuente, de que fuera un sistema de acuaponía, ha fallado, se podría decir que ha sido un fracaso. Pero no perdamos el norte. Aquí realmente el objetivo inicial y el objetivo principal era que el agua estuviera limpia y que esto estuviera, digamos, más bonito. Y realmente con tener el agua limpia ya era un paso muy grande, y eso lo hemos conseguido. Con lo cual no ha sido un fracaso real, ha sido un fracaso parcial. El agua está limpia, que realmente es lo que buscábamos, y está muy limpia, está manteniéndose limpia, y los peces están vivos, que realmente digamos que la prioridad en este proyecto que teníamos era eso.
mantener el agua limpia y realmente, obviamente, que los peces no se murieran, pero realmente eso no teníamos ese problema antes. Los peces estos goldfish aguantan muy bien muchos tipos de agua y condiciones un poco precarias, así que eso no era nuestro problema antes, pero el agua sucia sí, y ahora está súper cristalina, lo cual a mí me hace súper feliz porque ahora realmente la fuente está bonita y además tenemos el sonido del agua, que a mí me encanta, y tenemos peces. Yo creo que lo hemos conseguido sobre todo teniendo la recirculación de agua constante, que está encendida no todo el día, porque aquí tenemos placas solares, entonces solo lo tenemos encendido durante el día cuando hay sol y por la noche no. Y también tenemos el oxigenador. Lo que pasa es que el oxígeno en el agua se disuelve mejor a menor temperatura. Entonces, cuanto más fría esté el agua, mejor se disuelve el oxígeno. Ahora en invierno, cuando el agua está muy fría, realmente no nos hace falta tener el oxigenador o el aireador encendido, porque se disuelve muy bien el agua, no hay tanto por estar fría el agua y realmente no hay mucho movimiento en el agua de ningún tipo. Me refiero movimiento en cuanto a actividad de microorganismos y todo eso. Entonces el oxigenador lo empezaremos a usar cuando empiece a hacer más calor. Bien, os voy a enseñar un poco las plantas que, claro, muchos queríais ver la fuente durante estos últimos meses y realmente estos últimos meses que ha hecho frío porque estamos en invierno, las plantas no están creciendo, las que estaban pues se han muerto porque están en reposo ahora en invierno, bueno, se han muerto, están en reposo, y ahora que ya llega la primavera, llega un poco de calorcito, empiezan a salir de nuevo las plantas y os voy a enseñar las que han sobrevivido porque, lo dicho, solo han sobrevivido las plantas acuáticas y están empezando a salir ahora. Durante el verano pasado estuve acumulando bastantes plantas acuáticas y las fui plantando aquí. De las que planté, la mayoría están saliendo bien. Os voy a decir las que mejor se han dado y las que veo que están saliendo ahora y de las que quiero plantar más. A ver, nuestro objetivo era que esto fuera un sistema de acuaponía, principalmente para poder cultivar aquí comida. Y entonces, cuando vi que las plantas no acuáticas no funcionaban, intenté buscar plantas acuáticas comestibles para poder plantarlas aquí y así por lo menos las plantas acuáticas que sé que van a sobrevivir, que sean comestibles, ¿no? Hay algunas que no he conseguido, pero creo que esta primavera quiero intentar buscar algunas de las que no tengo aún para ver cómo se dan. De las que puse bastantes son lirios de agua, planté tanto amarillos como morados. Están ahora volviendo a brotar. Realmente yo pensaba que a lo mejor se habían muerto cuando empezaron a decaer en otoño, pero ahora están brotando otra vez, o sea que están vivas y con suerte florecen este año y tenemos aquí flores y a lo largo de los años irán creciendo y serán más grandes y irán rellenando las cestas y floreciendo todos los veranos, ¿no? Y tengo eso, muchas ganas de que vayan saliendo, que los lirios lo que puedo ir haciendo es separando bulbos y ir reproduciéndolos así. Otra cosa que planté el año pasado fueron las calas, que realmente las planté creo que a finales de verano y realmente pensaba que no iban a salir, pero ahora estoy viendo que están volviendo a salir. Yo creo que les está costando un poco eso de no tener mucho oxígeno en las raíces, pero están saliendo y sí que veo que están un poco amarillas y yo creo que eso tiene que ver con que quizá no hay suficientes peces o no estoy alimentando suficiente a los peces, porque en un sistema de acuaponía y también en una fuente o en un estanque, digamos que la producción de nutrientes va a salir de los excrementos de los peces, bueno, y de la descomposición de materia orgánica y eso, pero aquí no hay mucha descomposición de materia orgánica, o sea que es sobre todo los excrementos de los peces. Entonces tendré que alimentar más a los peces, pero tengo otra opción que voy a empezar a hacer hoy porque ya empieza a hacer mejor tiempo y es momento de, digamos, fertilizar aquí el sistema. Sobre todo lo estoy viendo en las calas que planté el año pasado. Otra cosa que está saliendo muy bien es una menta acuática que me la trajo mi madre de Galicia el año pasado y está saliendo. Yo pensaba otra vez que se estaba muriendo, pero realmente parece que es que todas estas plantas en invierno entran en reposo y lo que está vivo son las raíces y ahora en primavera están volviendo a salir. Tengo muchas ganas de reproducirla y poner la menta en muchos sitios. La menta es una de las plantas que sí que se pueden comer, obviamente, y usar en infusiones y ese tipo de cosas, o sea que esa tengo ganas de tener bastante. Otra planta que está saliendo bien es la enea. Las eneas son plantas acuáticas que aquí se usan mucho para hacer
no cestas, pero como sillas y ese tipo de cosas. Y pueden ser un poco invasivas, pero yo tengo la esperanza de que, como estamos cultivando en cestas, poder controlarlas y mantenerlas solo en su cesta. Pero bueno, ya iremos viendo. La enea realmente todavía no ha empezado a brotar, pero brotará. Y las eneas sé que sí que se pueden comer la parte tierna del centro, el corazón. Creo que lo que se hace es como encurtirlas y se comen así encurtidas o fermentadas. Otra planta que se está dando muy bien son los papiros. Es obvio, la planta del papiro es una planta acuática por excelencia. También puede ser un poco invasiva, pero lo dicho, yo creo que podemos intentar mantenerlas en sus cestitas y que no se expandan por toda la fuente. Otra planta que se está dando muy bien, que también es una planta acuática por excelencia, son los nenúfares. Los nenúfares también salen en la época de calor, digamos, y en invierno entran en reposo y lo que se mantiene vivo es la raíz. Y bueno, si habéis visto los vídeos de esta serie, sabéis que teníamos unos peces veganos, que solo queda uno. Ahora os contaré un poco sobre los peces veganos porque no sé si sabéis toda la historia. Pero estos peces veganos se comieron bastantes nenúfares y realmente no sé si todos van a salir de nuevo, pero los nenúfares sí que rebrotan muy fácilmente de la raíz, o sea que creo que sí que saldrán. Pero uno, que es el nenúfar grande, que me regaló mi abuela de su estanque, sí que está saliendo y eso me hace muchísima ilusión y lo mantendremos protegido del único pez vegano que nos queda. Ahora hablaremos de los peces veganos y de las tencas y de todos los peces. Otra planta que nos han mandado son las castañas de agua. Parece que hay dos especies que llaman castañas de agua y esta no me acuerdo del nombre científico y no os la puedo enseñar porque no está saliendo aún y realmente tengo un poco de miedo, tengo un poco de sospecha de que se ha muerto. Pero bueno, aún queda tiempo para saber si empieza a brotar de nuevo. Pero la castaña de agua es una planta que lo que hace es unas raíces, unos rizomas que se pueden cosechar y se pueden comer y saben un poco a castaña, así como un poco a nuez y por eso se llaman castañas de agua. Pero eso, es otra planta que es comestible y es acuática y con suerte revive y si no intentaré buscar más y podremos comer de eso algún día. Y otra planta que es la que mejor se ha dado y la que más me está gustando ver porque está haciendo como un tapiz verde en las cestas, son los berros de agua o berros de manantial. Me están encantando. Los berros realmente se comen, saben así como un poco, como si fuera una hoja de mostaza, saben así como un poco picantes, un poco amargas y están saliendo súper bien por todas las cestas donde las puse. Están ahora creciendo más, ahora que hace más calorcito. Realmente en ningún momento se han muerto del todo, está verde, ha estado verde todo el invierno y ahora está rebrotando, o sea que podremos ir incorporando esto en las ensaladas y tengo ganas de plantar bastantes más. Puedo ir reproduciendo los que tengo, pero también nos han mandado semillas. A mí me costó encontrar semillas y nos las han mandado muy generosamente. Berro del manantial, Nasturtium officinalis. Pone que se puede cultivar en zonas inundadas de agua sin asfixiarlos o directamente en tierra en sitios frescos y sombríos. Yo lo que tengo ganas de hacer ahora con estas semillas es sembrarlas directamente en las cestas. Creo que pueden salir, sobre todo ahora que está más húmedo el ambiente, no hace tanto calor. Vale, hablemos de los peces. Los peces goldfish o pez cometa o tienen muchos nombres. Están muy contentos. Tenemos unos cuantos aquí abajo y el verano pasado criaron un montón y realmente tengo ganas de que críen más este año para tener que esto esté lleno de peces amarillos y naranjas y los veas por todos lados. Y para que haya suficientes peces, que habrá que alimentar suficiente para que produzcan suficientes nutrientes para todas las plantas que hay aquí y que quiero que haya aquí. Bien, los peces cometa o goldfish están muy contentos. Hablemos primero de los peces veganos. Teníamos dos peces veganos, bueno, los llamamos peces veganos porque solo comen verde, no comen peces ni insectos, con lo cual vegetarianos no son, pero las llaman carpas vegetarianas, ¿vale? Pero bueno, teníamos dos de ellas y bueno, tuvimos mucho lío con ellos porque estaban un poco, no sé, tenían mucho miedo. Entonces los pusimos arriba
cuando estuvimos haciendo cosas arriba, saltaban y salían aquí abajo se comían los nenúfares, los volvíamos a subir, saltaban. Total, que al final ya este invierno los nenúfares ya no estaban fuera, así que los dejamos aquí abajo y nos olvidamos de ellos un poco. Hasta hace unos meses que yo vi uno que no se encontraba muy bien, tenía un poco como de herida en la cabeza y estaba un poco como, digamos, atontado. No se movía rápido, no huía de mí, o sea, lo podía yo coger con la mano, no huía, no comía, pero tampoco se moría, no estaba muerto. Total, que yo lo cogí y lo subí. Y he estado buscando y mirando a ver si aparecía el segundo pez vegano, pero no aparece. Entonces, y bueno, desde hace meses ya, digamos que ha desaparecido. Yo tengo la sospecha de que si saltaba de arriba a abajo, probablemente alguna vez saltó de abajo afuera y quizá se lo comió un gato o un perro, quién sabe. En resumen, peces veganos solo tenemos uno y está aquí arriba. Sigue un poco atontado, yo no le veo que coma, no le veo que haga vida normal, pero no sé, sigue un poco tocado por el asunto, que quién sabe lo que le pasó. Vale, hablemos de las tencas. Las tencas, si os acordáis, los pusimos aquí en la parte de arriba de la fuente. La tenca es un pez de río, se cría mucho en Extremadura, en los remansos de los ríos, y es un pez de fondo. Le gusta estar en el fondo, con lo cual no sube mucho a la superficie, es muy raro verlo en la superficie, con lo cual realmente desde que los metimos no los veíamos mucho, porque estaban en el fondo. Y además aquí, debajo de Gabriel es la estatua, que es la estatua original de aquí de la fuente, que la arreglamos. Hay, digamos, como un pilar hecho de piedras, y las piedras, la cosa hecha se ha hecho con agujeros para que los peces se puedan esconder ahí dentro. Con lo cual las tencas están siempre escondidas, desde que las metimos casi que no las vemos. Sí que me dijo Atanasio, el que nos mandó las tencas, que son las tencas de Tencas Atanasio, que si queréis tencas os recomiendo que se las compréis a él y tenéis el enlace en la descripción. Nos dijo que nos buscáramos una jaula trampa, es que no me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre así como una nasa, ¿no? Creo que se llaman nasas, para poder poner comida dentro de la nasa y que se metan dentro y así poder sacarlas y ver el tamaño que tienen y poder verlas. Bueno, de momento no tengo una nasa, no he podido hacer eso, o sea que no las he visto. Y realmente hasta hace poco yo tenía la sospecha de que habían desaparecido todas, se habían muerto quizá, pero si se habían muerto yo no las he visto muertas. Normalmente un pez cuando se muere flota a la superficie y lo ves. Claro, que también puede ser que si una se ha muerto, se la han comido las otras y no lo has visto. Pero bueno, hace una semana o así vinimos en alguna hora del día en la que les gusta estar fuera y las hemos visto. He hecho aquí un pequeño vídeo que realmente no sé si se ven bien, pero aquí dentro hay tencas y goldfish, hay las dos cosas. O sea que quizá veis los goldfish y no las tencas, porque las tencas son de color marrón, no se ven. En conclusión, quedan algunas tencas, lo cual me hace muy feliz porque realmente yo pensaba que habíamos perdido todas las tencas, que se habían muerto, que habían desaparecido, quién sabe, pero quedan algunas y quizá en un futuro pongamos más. Lo bueno de las tencas es que se pueden consumir, es un pez que se puede comer y digamos que está rico, aunque no lo he probado. Hay gente que dice que no le gusta. Que esa fue la razón por la que elegimos poner tencas, porque en un futuro nos las podríamos comer. Mira, Neo, qué guapo, Neo. Pero bueno, que el tema de las tencas está por ver, pero no nos ha salido muy bien. Quizá en algún futuro pongamos más. Y ya estaría. Esa sería la actualización de cómo está la fuente ahora mismo. Y bueno, ahora os quiero contar un poco, digamos, las ideas que tengo a futuro para esta temporada, de más plantas que quiero poner y eso. Una planta que realmente me gustaría poner es el ñame de Canarias, que es un tipo de... En inglés lo llaman hoja de elefante, que es acuática y produce unos rizomas o unos bulbos que se pueden comer, que es lo que llaman el ñame, pero todavía no he encontrado un sitio. Colocasia o alocasia, creo que es Colocasia esculenta, creo que se llama. Bueno, todavía no lo he encontrado, pero espero esta primavera encontrar una planta o un rizoma para poder plantarlo aquí. Y por lo demás, quiero ir viendo cómo se van desarrollando las plantas que ya tenemos y eso, ir viendo cómo va saliendo la cosa.
Otra cosa que me gustaría hacer, que creo que ya os lo he dicho más de una vez, es probar a hacer cultivo hidropónico, que al haber peces, digamos que sería ya... Realmente quiero ver si puedo hacer esto, un sistema de acuaponía, que en hidroponía se hace eso también, se hacen bandejas flotantes, que son bandejas de poliespan o de corcho con agujeros y se ponen cestitas y se ponen ahí tus plantitas y debajo tienen un oxigenador que hace burbujas y lo que hace es disolver el oxígeno justo al lado de las raíces y mover bien el agua para que tengan oxígeno en las raíces. Bueno, yo tengo ganas de probar eso, pero no sé si esta primavera voy a tener tiempo porque nos queremos ir de viaje a caballo, no sé, ya iremos viendo si voy a tener tiempo. Creo que esta primavera no lo voy a hacer, pero quizá cuando volvamos de viaje en verano lo hago, o si no ya lo dejamos para el año que viene. Pero bueno, eso es algo que me gustaría probar, ya que tenemos el aireador y tengo las ganas de probar eso. Así que nada, esas son mis ideas, esta es la actualización de la fuente, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y si tenéis algunos consejos y sugerencias, por favor dejadlo en los comentarios y hasta la próxima.